Durante décadas, la cultura pop y los libros de historia nos han hecho creer que la televisión a color es el hijo pródigo de la tecnología estadounidense de los años 50. Tenemos grabada esa imagen del boom de la posguerra. Familias felices en los suburbios de Estados Unidos descubriendo el mundo en Technicolor gracias a gigantes corporativos como la RCA. Nos han convencido de que el futuro siempre se inventa en inglés y con dólares. Pero, ¿y si te dijera que esa versión oficial es una mentira conveniente? ¿Y si te dijera que la tecnología que hoy llevas en el bolsillo y que ilumina tu sala no nació en un rascacielos de Nueva York, sino en un modesto laboratorio casero en México, 10 años antes de que Estados Unidos pudiera siquiera comercializarla? Hoy vamos a desempolvar la patente 19.484 para revelar la historia de Guillermo González Camarena, el joven genio que venció a la ingeniería mundial pero perdió contra el poder económico. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te mostrará quién inventó realmente la televisión a color, sino cómo los imperios borran a los pioneros que no les convienen. Si le preguntas a cualquier enciclopedia o buscas en Google quién inventó la televisión a color, la respuesta casi siempre te llevará a los años 50 y a las grandes corporaciones de Estados Unidos. Nos han vendido la imagen de que el color nació en los laboratorios de la RCA, como el símbolo definitivo del sueño americano de la posguerra. Hemos aceptado sin cuestionar que una tecnología tan compleja y revolucionaria solo pudo salir de un edificio de cristal en Nueva York, financiado con millones de dólares y desarrollado por un ejército de ingenieros de élite. Pero esa es, convenientemente, solo la versión que el mercado quiso que creyeras durante décadas. La realidad es mucho más incómoda para la historia oficial y para el ego tecnológico de las potencias mundiales. Una década completa antes de que Estados Unidos lanzara su primer modelo comercial con bombos y platillos, la patente número 19.484 ya había sido registrada en México. Esta tecnología no salió de una multinacional poderosa, sino de la mente de un joven de apenas 23 años que construyó sus primeros equipos con chatarra en un sótano. El sistema que sentó las bases para iluminar las pantallas del mundo no nació del poder económico, nació de la genialidad ignorada de Guillermo González Camarena. Y entender por qué no conocemos su nombre es entender cómo funciona realmente el mundo de la innovación. Para entender la magnitud de esta hazaña, necesitamos viajar mentalmente a finales de los años 30. Era un mundo donde la radio seguía siendo la reina absoluta de los hogares. Las familias se reunían alrededor de grandes muebles de madera para escuchar el mundo, no para verlo. La televisión incipiente era apenas una curiosidad científica, una caja mágica que proyectaba sombras borrosas en blanco y negro sobre pantallas minúsculas y costosas. En ese momento, la realidad mediática era estrictamente monocromática. La idea de transmitir imágenes ya parecía un milagro técnico, por lo que pensar en transmitir colores se consideraba una fantasía de ciencia ficción, algo que quizás verían las futuras generaciones, pero definitivamente no una tecnología viable para el presente inmediato. El escepticismo tenía una base técnica sólida. El problema no era falta de imaginación, sino una barrera física brutal. Para los ingenieros de la época, enviar una sola señal de video ya consumía un ancho de banda enorme y era inestable. Intentar enviar 3 señales simultáneas, roja, verde y azul, para recomponer el color parecía físicamente imposible, sin construir equipos gigantescos y monstruosamente caros. Además, las grandes potencias estaban distraídas con una sombra que cubría al mundo: la Segunda Guerra Mundial. Los recursos, el cobre, las válvulas y los cerebros más brillantes de Europa y Estados Unidos se desviaban hacia el radar y la guerra. La televisión a color no era una prioridad. Era un lujo innecesario que podía esperar. En este escenario de incertidumbre global y limitaciones técnicas, México transitaba su propia etapa de estabilización y crecimiento posrevolucionario. No era, bajo ningún estándar de la época, el lugar donde los analistas internacionales buscarían la próxima gran revolución electrónica. El mundo esperaba que el futuro llegara desde los laboratorios de Londres, Berlín o Nueva York,
respaldado por infraestructura pesada y capital de riesgo inagotable. Nadie miraba hacia el sur. El consenso global dictaba que la innovación requería presupuestos estatales, ignorando que a veces la solución a un problema imposible no requiere más dinero, sino una perspectiva completamente diferente, una que solo puede nacer lejos de la rigidez de la industria establecida. Guillermo González Camarena no encajaba en el molde del científico académico de élite que la historia suele retratar. No caminaba por los pasillos de una prestigiosa universidad extranjera, ni tenía un equipo de asistentes tomando notas detrás de él. Era un joven inquieto en la Ciudad de México que, desde niño, fabricaba sus propios juguetes eléctricos. A los 12 años ya armaba radios de onda corta y, en plena adolescencia, mientras otros chicos de su edad solo pensaban en divertirse, él construyó su propia cámara de televisión con piezas de desecho. Su laboratorio no era una instalación aséptica y blanca, sino un sótano desordenado lleno de cables, lentes y sueños, financiado exclusivamente por sus propios ahorros y su ingenio inagotable. La verdadera genialidad de su historia radica en el contraste brutal de recursos. Mientras las corporaciones estadounidenses importaban componentes de alta gama y disponían de presupuestos ilimitados para procesos de prueba y error, Camarena recorría los mercados de pulgas de La Lagunilla y Tepito, buscando lo que otros tiraban. Él veía potencial en la chatarra electrónica, donde los ingenieros de la RCA veían la necesidad de componentes carísimos y exclusivos. Guillermo encontraba soluciones creativas, utilizando piezas de radios viejas y motores de fonógrafos rotos. Era la clásica historia de David contra Goliat, solo que aquí David no tenía una onda, tenía un soldador y una capacidad de observación que todo el dinero de Wall Street no podía comprar. A los 23 años, una edad en la que la mayoría apenas está empezando a entender el mundo laboral, Guillermo ya había resuelto el rompecabezas técnico del siglo. En 1940, desde la soledad de su hogar, registró la patente de su sistema tricromático secuencial de campos. No lo hizo presionado por una junta directiva que exigía ganancias trimestrales, ni para ganar una carrera tecnológica contra los rusos o los alemanes. Lo hizo porque, para él, ver el mundo en blanco y negro era una limitación inaceptable. La vida real tenía matices, y la tecnología debía ser capaz de reflejarlos. Fue un acto de curiosidad pura, una invención nacida de la pasión y no de la avaricia. Esto nos hace preguntarnos, ¿cuántas ideas brillantes mueren hoy porque creemos que necesitamos millones para empezar? Si te inspira la historia de quienes crean magia con lo que tienen a mano, considera suscribirte al canal, porque aquí nos dedicamos a rescatar precisamente esas memorias que el sistema prefiere olvidar. El gran muro con el que se topaban todos los ingenieros de la época era un problema de obesidad de datos. Para la lógica convencional de la ingeniería electrónica, transmitir a color implicaba triplicar todo. Necesitabas capturar simultáneamente 3 señales separadas, roja, verde y azul, y enviarlas al mismo tiempo por el aire. Esto requería 3 veces más cámaras, 3 veces más cables y, lo más crítico, 3 veces más ancho de banda en el espectro radioeléctrico. Era como intentar meter 3 trenes de carga por un túnel diseñado para una sola bicicleta. La industria norteamericana, en su afán de complejidad, estaba construyendo equipos monstruosos, caros y delicados que jamás podrían entrar en la sala de una familia común. La conclusión técnica era lógica, pero paralizante. El color era físicamente posible, pero comercialmente absurdo. Fue aquí donde González Camarena tuvo un momento de lucidez que solo ocurre cuando se piensa fuera de los manuales académicos. En lugar de obsesionarse con la electrónica pura, miró hacia la mecánica y la biología. Recordó principios básicos de óptica y el funcionamiento del ojo humano, específicamente la persistencia retiniana. Si las imágenes pasan lo suficientemente rápido, el cerebro las mezcla. Su insight fue desafiar la simultaneidad. Se preguntó, ¿y si no enviamos los 3 colores al mismo tiempo, sino uno detrás del otro, a una velocidad vertiginosa? Dejó de luchar contra el ancho de banda y decidió engañar al ojo. Diseñó un disco giratorio con filtros de colores primarios que se colocaba frente a la cámara y otro igual frente a la pantalla, sincronizados perfectamente. La solución era escandalosamente simple.
casi insultante para los grandes laboratorios que gastaban fortunas en válvulas de vacío. El sistema tricromático secuencial de campos no necesitaba una nueva infraestructura nacional ni transmisores especiales. La genialidad de Camarena radicaba en que su sistema podía adaptar cualquier equipo de televisión en blanco y negro existente para que mostrara colores vivos. Con un motor, un disco y un circuito de sincronización, logró lo que parecía imposible. Mientras la RCA intentaba reinventar la rueda con tecnología pesada, un joven mexicano había descubierto que la respuesta no estaba en la fuerza bruta de la transmisión, sino en la elegancia del movimiento y la percepción. Había democratizado el color antes de que siquiera fuera un producto. La tragedia de esta historia no es el fracaso técnico, pues el sistema funcionaba a la perfección, sino el aplastante peso de la geopolítica. Para 1946, Guillermo ya realizaba transmisiones experimentales exitosas desde sus propias oficinas en México, años antes del despliegue masivo en el norte. Sin embargo, al finalizar la guerra, la maquinaria industrial de Estados Unidos necesitaba un nuevo producto estrella para vender, el American Way of Life. La RCA, actuando no solo como una corporación, sino como un brazo del poder cultural estadounidense, lanzó su ofensiva comercial en 1950. No les importaba quién había llegado primero a la meta científica. Les importaba quién podía fabricar y distribuir millones de unidades más rápido. Tenían el capital, tenían las fábricas y, sobre todo, tenían el control de la narrativa global. Aquí es donde el sueño del inventor individual choca contra el muro de hormigón de los intereses corporativos. El sistema NTSC, propuesto por los americanos, era técnicamente más complejo y costoso en sus inicios, pero tenía la bandera correcta. El mercado internacional, liderado por las decisiones de la FCC, Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU, estandarizó la tecnología estadounidense, marginando la patente mexicana a una curiosidad regional. Fue una decisión basada en la hegemonía económica, no en la eficiencia de la ingeniería. Estados Unidos no iba a permitir que la tecnología que definiría el siglo XX pagara regalías a un ingeniero al sur de su frontera. La historia oficial comenzó a reescribirse en tiempo real, borrando la década de ventaja que Camarena había construido con sus propias manos. El golpe final no fue financiero, sino moral. Aunque González Camarena logró exportar radios y su sistema fue reconocido en círculos académicos, incluso su tecnología secuencial fue tan robusta que la NASA la utilizó décadas después para recibir imágenes de Júpiter en las misiones Voyager, porque el sistema NTSC era inútil en el espacio. El crédito público se lo llevó la RCA. El mundo aplaudió a los ejecutivos de Nueva York, mientras el verdadero pionero seguía trabajando en su laboratorio. Esto nos plantea un dilema incómodo. ¿La historia de la innovación es la historia de los genios que crean? ¿O de los imperios que venden? ¿De qué sirve tener la razón científica si no tienes el poder político para defenderla? Si esta historia te hace cuestionar qué otras verdades nos han ocultado los libros oficiales, déjame un comentario con tu opinión y considera unirte al canal. Juntos podemos seguir desenterrando estos legados perdidos. Guillermo González Camarena murió joven y de forma trágica en un accidente automovilístico en 1965, a los 48 años, sin haber amasado las fortunas obscenas de los magnates de la electrónica estadounidense. Sin embargo, su visión trascendió la simple caja de entretenimiento. Dedicó sus últimos años a utilizar su invento para alfabetizar, sentando las bases de la educación a distancia y demostrando que, para él, la tecnología sin un propósito social era hueca. Y aunque el sistema comercial lo relegó durante décadas a una nota al pie de página, la ciencia pura lo reivindicó en silencio. Su lógica de campos secuenciales resultó ser tan eficiente y robusta que años después de su muerte fue la tecnología base elegida por la NASA para las sondas Voyager. Fue el sistema del mexicano, y no el de la RCA, el que nos permitió ver los verdaderos colores de Júpiter y Saturno, probando que su ingenio podía llegar a donde el dinero no alcanzaba. Hoy, cuando enciendes tu televisor, miras la pantalla de tu teléfono o te maravillas con una imagen del espacio profundo, estás viendo el mundo, en parte,
a través de los ojos de aquel joven de 23 años. Su historia se levanta como un monumento permanente y poderoso ante la idea de que la innovación es exclusiva de las grandes potencias. González Camarena nos enseñó que se puede cambiar la historia desde un sótano en México, desafiando las verdades de los gigantes del norte. No inventó solo un sistema de colores, inventó la prueba irrefutable de que con suficiente pasión e ingenio, las barreras tecnológicas del primer mundo son solo ilusiones ópticas que pueden y deben ser superadas. Si crees que el nombre de Guillermo González Camarena merece ser conocido en cada rincón del planeta, tanto como los de Edison o Ford, comparte este video. Hagamos que el algoritmo le dé hoy el reconocimiento masivo que la historia oficial le negó ayer. Al final, la historia de Guillermo González Camarena no es solo una anécdota sobre circuitos, discos giratorios y patentes olvidadas. Es un espejo incómodo que nos obliga a cuestionar cómo construimos nuestros ídolos y a quiénes atribuimos el progreso de la humanidad. Nos demuestra que la innovación verdadera es un acto de rebeldía que puede surgir en cualquier lugar, incluso en un sótano con recursos limitados, lejos de los centros de poder que se adjudican el mérito. Guillermo no vivió para ver su nombre en todos los libros de texto del mundo, pero su legado viaja hoy más lejos de lo que cualquier ejecutivo de la RCA soñó jamás, viajando por el espacio en las sondas Voyager, llevando la visión de un mexicano hasta los confines del sistema solar. Que esto sirva para recordarnos que, aunque el mercado dicte los ganadores comerciales, la historia, la verdadera historia, siempre termina encontrando la luz. Si esta narración cambió la forma en que ves la tecnología y la historia de Latinoamérica, te invito a explorar los otros documentales del canal, donde seguiremos rescatando la verdad detrás de los mitos oficiales.